noches nos encontramos con el abogado penalista Rodrigo Reyes, junto con mi compañero Pablo Eduardo Hernández y su servidora Cassandra Ide Vilchis. En esta noche pues entrevistaremos al abogado con el fin de conocer el impacto de derecho penal en México. A continuación pues le haremos una encuesta junto con mi compañero. Para empezar, ¿por qué eligió la carrera de penalidad dentro de la materia de derecho? Bueno, yo cuando empecé a estudiar, esencialmente yo no tenía fijado tener como materia penal, ¿no? Yo empecé a estudiar derecho pues para conocer de todas las partes, tanto civil, familiar, penal, pero esencialmente no me enfoqué nada en penal. Ya posteriormente, ya cuando me gradué y para hacer una especialidad, hice una especialidad en derecho penal porque ya me empezó a llamar más la atención. Eso fue adelante en el transcurso de la carrera que empecé a llevar a cabo, y al finalmente me enfoqué para poder titularme en una especialidad de posgrado en derecho penal. Por eso es que estoy caminando un poquito más al derecho penal. Ok. Bueno, ¿cuáles son los principios fundamentales del derecho penal y cómo se aplican en México? Bueno, mira, está el principio de legalidad, el de presunción de inocencia. Digo que nadie puede ser juzgado hasta tanto no se te compruebe lo contrario. En todo momento que te detienen, en ese momento, la presunción de inocencia debe permanecer hasta tanto se te conceda una sentencia, ¿ok? El principio de igualdad, la ley es para todos, ¿sí? Hay algunos plazos, algunas cuestiones en las cuales tienen unas atenuantes. Un atenuante es algo que no es tan grave, en el sentido, hay personas que tienen que son declarados que no están en plenos de sus facultades mentales, se tiene que dar otro tratamiento cuando cometen un hecho delictuoso, otro tratamiento diferente al de nosotros. Entonces, sí es igual para todos, pero hay sus excepciones en ese sentido. El principio de retroactividad también está como principio fundamental, y el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es el principio en el cual tiene que darse una pena conforme al hecho delictuoso que se le haya dado y se le condene a la persona o al reo en este caso. Okay. En su opinión, ¿cuál considera que es el principal fallo del sistema penal mexicano? El principal fallo hay muchos. Recuerden ustedes que en el sistema penal acusatorio en este momento tiene que ser fundamental desde el principio cuando se hace la noticia criminal. La noticia criminal es cuando se hace un hecho delictuoso. Desde ahí empieza la noticia criminal. La noticia criminal tiene que tener conocimiento del Ministerio Público de ello para poder determinar si el hecho fue verdaderamente constitutivo de un hecho delictuoso. Muchas veces en los jueces recae mucha responsabilidad porque dicen, hemos cuidado mucho en redes sociales que dicen, lo dejó libre. Sí, pero el juez valora conforme a lo que tiene el Ministerio Público. Hay ministerios públicos que no integran bien una carpeta de investigación. Al juez tú le tienes que presentar la carpeta de investigación y de manera oral hacerle el conocimiento sobre el hecho delictuoso y las pruebas que tiene. El juez valora únicamente las pruebas que el Ministerio Público le presenta. ¿Qué pasa? Cuando al Ministerio Público le falta un medio de prueba importante, el juez va a decir, ¿es qué? No se acredita el hecho delictuoso y se vale. La gente, la sociedad luego dice, los jueces son unos corruptos, pero no se dan cuenta que el Ministerio Público tiene mucho que ver en ese sentido, porque una mala integración en una carpeta de investigación hace que el juez libere a una persona. Una buena integración en una carpeta de investigación, el juez tiene los elementos suficientes para poder condenar a alguien. Entonces, todo eso está al escrutinio público, que si no integra bien una carpeta del Ministerio Público, una carpeta de investigación, el juez va a determinar conforme a lo que está. Muchas veces les reitero, el juez es un corrupto, el juez se vendió. ¿Y qué? ¿Por qué no hablan del Ministerio Público que tal vez se vendió para no ofrecer el medio de prueba de la víctima? Y el acusado dijo, ¿sabes qué? No lo ofrezcas, porque sabe que con ese medio de prueba, como dicen vulgarmente, lo pueden atorar. Entonces, es importante que desde abajo, desde el Ministerio Público, desde el policía municipal que hace como de primer respondiente, se llama primer respondiente la persona que atiende en principio el hecho delictuoso, desde allí hasta poder tienen que hacer una buena cadena de custodia. La cadena de custodia son todos los elementos que se encuentran en el momento del hecho delictuoso. Si es un homicidio por arma de fuego, pues tienen que guardar los casquillos, verlos ahí para que se haga el estudio. Si el policía municipal no hace eso y se contamina la zona del hecho delictuoso, desde ahí está mal todo.
te digo, repercute mucho que todo eso que está mal integrado, al juez dicen es un corrupto. Entonces, el sistema penal sí está bien, pero falta capacitación tanto por los policías municipales como primeros respondientes, a los ministerios públicos y también capacitación para los jueces. Claro está, pero si no hacen una buena integración de la carpeta por falta de estos elementos, no se va a determinar una situación tanto bien para la víctima o para el propio acusado. Ok, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el delito doloso y el delito culposo? El delito doloso es cuando tú tienes la intención de hacerlo. Que quiero atropellar a esta persona, que quiero apuñalarla. Es un dolo, hay un dolo que está en la intención de hacerlo. El delito culposo es un delito en el cual tú no tienes la intención de hacerlo, pero se hace el hecho delictuoso. Un atropellamiento, que te vayan los frenos de un coche y desgraciadamente atropellas a alguien. Existe el hecho, pero no existe la intención. Eso es un delito culposo. En el caso de México, en la actualidad, ¿debería haberse más penas más duras o las penas deben ser un poquito más leves para que la sociedad se pueda regular por sí misma? Yo digo que las penas están bien. Te reitero, tienen que aplicarse las mismas, en el sentido de que si no hay una buena integración de la carpeta de investigación, ante el juez no tiene elementos suficientes para poder condenar a alguien, pues no va a haber una pena justa. Las penas son justas, pero siempre y cuando hay una carpeta de investigación que haga y determine que efectivamente tienes todos los elementos para que esa pena se lleve a cabo. Las penas son justas, yo digo que son justas. Hay algunos hechos delictuosos que se ocupan otros estándares como de más penalidad. Un ejemplo, antes cuando cometían hechos delictuosos por servidores públicos, pues antes eran tratados igual, pero ahorita ya hay un agravante, que si tú eres un servidor público como policía de investigación, policía ministerial o ministerio público y ya cometes un hecho delictuoso, ya la pena se hace más grande. Entonces, sí hay cosas en las que se puede aumentar la penalidad, porque tú siendo propio procurador de justicia, no puedes hacer eso y lo están haciendo, pues la pena debe aumentar. Digo, las penas están correctas, sí hay penas que están correctas, pero lo importante para poder aplicar y que se dé una pena por un hecho delictuoso, tiene que haber, insisto, una buena integración de la carpeta de investigación por parte de los ministerios públicos, para que la pena se pueda dar en su máxima. Las penas se aplican en la máxima o en las mínimas. Cuando está un hecho delictuoso y ya está con el juez, cuando está en la etapa de control, el ministerio público, el acusado puede tener el derecho de aceptar su responsabilidad. Si la pena, un ejemplo, son de 40 años y se va a un procedimiento de abreviado, le disminuye a la mínima, ¿ok? Pero cuando el acusado dice, no, yo me voy a la etapa de juicio, el juez aplica las máximas. Entonces, las penas, digo, existen, están bien, pero lo importante, digo, es hacer saber al juez por parte del MP los hechos y la integración de la carpeta para poder hacer una buena penalidad. ¿Cuáles son las penas más comunes en el sistema penal mexicano y cómo se determinan? Las penas más comunes, hay infinidad. Yo trabajo en un juzgado. En el juzgado no tenemos una valoración de qué penas o qué hechos. Hay muchos hechos delictuosos, hay demasiados. Hay zonas en donde se concentran más hechos delictuosos. Un ejemplo, no va muy lejos, a Hidalgo. ¿Qué prolifera más ahí? El huachicol. Entonces, hay mucho delito de huachicol. Pues eso es por zonas en donde hay más hechos delictuosos. Nos vamos tan lejos, en Sinaloa, ¿qué está pasando? El narcotráfico. Entonces, se concentra más el narcotráfico ahí. En la Ciudad de México, robo de vehículo. O sea, las penas existen por doquier. Digo, yo en el juzgado en donde estoy, hay de todo. Desde lesiones agravadas hasta homicidios, feminicidios, calificados o en tentativa. Entonces, es difícil determinar cuáles son las penas o los delitos de más alto impacto en donde yo trabajo. En su opinión, desde un punto de vista de abogado penalista, ¿sería posible emular el modelo de Salvador de Bukele aquí en México? Mira, hay algo importante en eso, determinar aquí. Aquí en México tenemos, si bien lo saben, a través de la Constitución tenemos tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, nosotros con esos tratados internacionales de derechos humanos difícilmente se puede hacer algo en ese sentido porque estaríamos violentando derechos fundamentales.
Entonces, Salvador lo hizo en ese sentido, pero pues ahora sí que por sus propios tratados internacionales, igual quitándolos, pero él lo vio por su propia integridad de su pueblo, ¿sí? Sabes que esta gente no nos sirve y pues para adentro todos, ¿no? Como decía vulgarmente. Pero en México no creo que sea conveniente hasta en tanto no haya que ver algo con los derechos humanos. Aquí tenemos muchos tratados internacionales de derechos humanos y te aseguro que ese sistema no aplicaría en México por ese tipo de tratados. Oh. Ok, bueno, ¿qué derechos tiene una persona detenida en flagrancia y durante el proceso penal? Bueno, pues más que nada la persona que tiene en flagrancia pues tiene derecho a guardar silencio. Ahora sí que fundamentalmente, superficialmente debe guardar silencio, tiene derecho a un abogado. Como te decía hace rato, nadie no puede ser tratado como delincuente o como una persona, sí, como delincuente hasta tanto no se le pruebe, totalmente lo contrario. En el proceso tiene derecho a que se le haga un debido proceso. El debido proceso es una defensa adecuada, los derechos que tiene como acusado, son estos derechos que tiene para poder tener un juicio oral de manera correcta. En el caso más actual, en el caso de Fofo Márquez, diría que la justicia penal se ha vuelto muy mediática ante la presión de las redes, desde su punto de vista. Claro que sí, es un asunto totalmente mediático. Para mi percepción, es un hecho delictuoso que sí efectivamente hay unas lesiones agravadas. Ese es mi punto de vista. Unas lesiones agravadas, pero desgraciadamente por todo este tipo de asuntos mediáticos tiene mucha relevancia y ya la gente opina a lo mejor sin saber cómo está el hecho, pero entonces ya quieren que se aplique todo el rigor de la ley. Para mí fueron lesiones agravadas, porque feminicidio pues para mí no encuentro los elementos suficientes para un feminicidio en grado de tentativa. Ajá. Esto fue un hecho de tránsito. Y bueno, de hecho estaba parada la segunda señora, ¿no? Que le pegó el vehículo al otro vehículo y por eso fue la riña, los golpes. Pero para mí fue un asunto muy mediático que para mí eran hechos de lesiones agravadas. Okay. ¿Cuáles son los principios de medios de defensa en un juicio penal y en qué momento se pueden aplicar? Los medios de defensa. Pues estos medios de defensa para el acusado, pues son todos esos medios de prueba que son como las testimoniales documentales, en las cuales se pueden, de periciales, es todo ese tipo de pruebas para poder determinar la culpabilidad o la no culpabilidad de una persona. Bueno, en el juzgado aquí lo vemos como medios de prueba, es lo que más se asimilan eso, son lo que son los periciales, documentales, testimoniales, de primeros respondientes de las personas que estuvieron en el hecho delictuoso, como policías municipales. Todo este tipo de medios de prueba son los que se ocupan para poder determinar la situación jurídica de una persona y sobre todo sobre su libertad, ¿no? Porque está en juego la libertad de las personas. Entonces, esos medios de prueba son los que más se ocupan ahí en los juzgados para poder determinar la situación. Y desde su punto de vista, ¿por qué la gente mexicana se va directamente al juicio y no usa los medios alternativos de solución de controversia? Fíjate que me he dado cuenta ahorita en estos tiempos que he estado trabajando en el juzgado que los jueces ya hacen hincapié al principio del juicio o del procedimiento. De hecho, en los escritos iniciales de demanda y cuando se admiten las mismas, tanto en materia civil, familiar, en materia penal, en algunos casos, esos medios alternativos los tienen que ver desde el Ministerio Público, ya con el juez no. El Ministerio Público desde ahí trata de conciliar con ellos y hay centros de mediación también ahí en el Ministerio Público para que se puedan llegar a algún arreglo. Te digo, en materia civil y familiar hay algunos procedimientos en los cuales desde un principio se les hace hincapié a las partes como actores o demandados para que puedan hacer uso de esos medios alternativos de solución de conflictos. En materia penal también hay medios alternos de solución de conflictos cuando hay una reparación del daño. Entonces ya cuando hay una etapa de control se puede llegar a un medio alterno de solución de conflictos. Ya sabes que pues fue tanto de mis lesiones, ahí está, te pago en este momento y se arreglan en ese momento. Digo, ya hay muchos, de hecho los jueces en control, ellos también desde un principio hay algún arreglo, cuando hay hechos delictuosos que lo permitan,
No es lo mismo una violación, no es lo mismo un homicidio, no. Cuando son hechos delictuosos como de tránsito. De hecho, hay homicidios culposos que en ese momento también pues, la persona que igual chocó un trailer, chocó a otro vehículo y mató a alguien, pues igual en ese momento se paga. ¿Sí? Entonces, hay hechos delictuosos que sí permiten la reparación del daño. Hay otros que en ese momento, una solución alterna de conflictos, en ese momento se puede hacer, pero hay hechos delictuosos que no. Entonces, sí han utilizado los medios alternos para la solución de conflictos. Yo en lo que he visto, sí los han utilizado y sí llegan a buenos términos. ¿Por qué? Porque ya no haces un procedimiento tedioso, ni tedioso en tiempo para las víctimas, para gastos de abogado, todo eso, tanto para la justicia, porque cada audiencia que se hace en el juzgado tiene un costo que estaba checando todavía que cada audiencia costaba en promedio creo que como 7,000 pesos, 8,000 pesos, por todos los medios tecnológicos que se ocupan para poder hacer eso. Entonces, sí es un gasto, tanto para el erario público como para la propia víctimas y demandados, ¿no? En este caso, porque tienen que pagar abogado. Ya te liberas de todo eso y ya pagas en un momento y te arreglas su conflicto en ese momento. Ya no lo haces tan largo. ¿Qué papel juega la prisión preventiva en México y en qué casos se justifica sus usos? Hay prisión preventiva oficiosa y justificada. La oficiosa es la que se hace por aquellos hechos delictuosos que lo ameritan son hechos delictuosos con violencia, que ocupas algún medio como para cometerlo, una pistola, un arma blanca. Esos son hechos delictuosos con violencia que ameritan prisión preventiva o oficiosa. Entonces, y la justificada son aquellos hechos delictuosos que son como un ejemplo, un robo simple. Entonces, es una prisión preventiva justificada, en el cual como no hay un hecho delictuoso que genere violencia, ni un elemento con el cual lo hayas cometido, justificada te puede dar una garantía económica, te puede dar firmas ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares una vez al mes, en los primeros 5 días de cada mes. Entonces, la prisión preventiva oficiosa es la que se impone para cuando hay utilizas la violencia o algún otro medio para cometerlo, como te reitero, un arma de fuego, hasta un vehículo, cuando tienes la intención de matar a alguien puede ser utilizado como un arma para poder lastimar a alguien. Entonces te digo, la justificada son aquellos hechos delictuosos en los cuales no se utilizan esos medios, pero hay manera de que puedas determinar que no los ocupaste. Con un ejemplo te digo, armas de fuego. La justificada también se puede poner a personas cuando, bueno, me equivoqué en la respuesta. La justificada se pone a personas cuando crees que pueda tener tal vez no utilizó esos medios para poder hacer el hecho delictuoso, pero sí tienes el temor de que pueda salir del país o que pueda darse la fuga. Entonces, justificadamente lo vas a tener encerrados. Hay muchos hechos delictuosos de fraude que recuentan 5 o 10 millones de pesos. Entonces, si lo dejas libre, hay el temor justificado de que se pueda dar la fuga. Entonces le pones una prisión preventiva justificada para que no se vaya a dar la fuga, al menos que garantizara con algún pago de algunas para poder garantizar el hecho delictuoso. Desde su punto de vista, las reformas que hacen los diputados y senadores a nivel político en leyes penales perjudican o llegan a mejorar el sistema penal. Pues ahorita estamos pasando lo que es lo de la reforma judicial. La reforma judicial, si de por sí hay jueces que con los años de experiencia dictan sus sentencias con sus conocimientos que tienen y están inconformes la gente, ahorita con lo que están haciendo con la reforma judicial es tratar de meter a gente, y se están dando cuenta, son requisitos básicos para poder ya ser un juzgador. Entonces, necesitan tener una buena capacitación esas personas que van a entrar, porque no es fácil determinar sobre la libertad de las personas. Estamos hablando que un juez tiene que determinar si una persona se va libre o no. Un ejemplo, que tú estuvieras Dios no lo quiera, encerrado, por el simple hecho de acompañar a un compañero tuyo, que a un XYZ, a un lugar, y lo atoran a él contigo también, y que él está culpado, lo están culpando por un hecho delictuoso, también vas para adentro. Entonces, todo ese tipo de cuestiones tienes que el juez ser muy
precavido para poder determinar si efectivamente si es culpable o no. Si hay jueces con experiencia que les falla, ¿no? Pues, porque determinan una sentencia conforme a su entender. Necesitan, las personas que van a entrar ahorita no sabemos qué conocimientos tengan básicos para poder hacer una resolución. Entonces, yo digo que en estos casos sí llega a perjudicar, pero lo que tienen que hacer ahorita el gobierno es dar buenas capacitaciones para esas personas que van a quedar como juzgadoras para que puedan determinar una situación jurídica de una libertad de las personas, de un divorcio, de un usucapión, de materia civil, de un pagaré. O sea, tienen que tener buena capacitación para poder determinar ese tipo de resolver ese tipo de situaciones, porque sí pienso que va a afectar un poco en un principio. En un principio va a ser, yo creo, un caos para los jueces que van a llegar de nuevos, porque no va a llegar, para mí, en ceros. Bueno, ok, abogado, ¿nos puede decir cómo se ha sentido, pues, no sé, conforme a esta entrevista que le hemos dado? Pues bien, mira, es únicamente, pues ahora sí que para darles un poco del conocimiento que yo tengo, igual me fallo en algo, ¿no? Pero es muy bien y pues espero que les sirva de algo lo poquito que les pueda yo aportar para su entrevista. Ok. Pues nada más es todo por hoy. Muchas gracias por venir y pues gracias a todos. Buenas noches.